Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar. Les damos la bienvenida a este encuentro tecnocientífico que está ofreciendo Polco a todos nuestros clientes y personas interesadas en seguir abordando temas técnicos con nosotros. Mi nombre es Diana Sofía Ortiz, soy gerente comercial aquí en Polco y el día de hoy seré la moderadora. Antes de empezar, me gustaría recordarles quién es Polco. Polco es una compañía colombiana con más de 50 años de experiencia dedicada a ofrecer a todos nuestros clientes soluciones de innovación para continuar con el desarrollo de la ciencia en los diferentes sectores de la industria de nuestro país. Polco es una compañía que maneja marcas exclusivas, principalmente hablando de Viuji, Metron, y en esta oportunidad hablaremos de una de estas también, como es la marca Berhoff, una marca que es alemana, que es distinguida por sus altos estándares de calidad e innovación. Y a través de nuestro expositor tendremos la oportunidad de hablar sobre la evolución y el tratamiento de las muestras para un óptimo análisis en técnicas espectroscópicas. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro expositor Nelson Bond, quien es nuestro especialista de producto de la marca Berhoff. Él es licenciado en química de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con 15 años de experiencia dando asesoría técnico-comercial en los diferentes sectores y es la persona que hoy nos va a dar este entrenamiento vía webinar. Agradecemos entonces a todos su tiempo, su participación. Estamos dispuestos para ustedes para seguir construyendo y seguir abordando temas técnicos de interés. Agradecemos que todas las dudas que se puedan ir presentando puedan ser escritas en el chat que vamos a tener abierto para ustedes y que al final de nuestra exposición podamos compartir las respuestas en este espacio. Entonces, sin más preámbulo, Nelson, muchísimas gracias. Listo, Sofía, muchísimas gracias por la presentación. Primero que nada, buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por sacar este tiempo para este webinar. Tal como comenta Sofía, la, la idea principal de este webinar es conversar un poco acerca de lo que es el sistema de digestión por microondas, revisar un poco cómo este tipo de sistema nos ayuda a mejorar lo que es el tratamiento de nuestras muestras para un posterior análisis por alguna técnica espectroscópica como asociación atómica, ICP óptico, ICP más. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de empezar, retomando un poco lo que es la historia, información general, como dice Sofía, Porco es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado. eh, y desde su inicio está aportando al desarrollo científico y al progreso económico del país y se apoya en diferentes marcas o diferentes alianzas que tiene para tratar de dar solución a diferentes necesidades que se presentan en todos los laboratorios a nivel nacional. Dentro de las marcas, como bien comenta Sofía, que maneja Polco, está la marca Berghoff. Acá una breve introducción antes ya dar inicio en el seminario. Berghoff, como tal, es un grupo bastante grande, está ubicado en Alemania, cuenta con 6 subgrupos, ¿ok? Todos ubicados en Alemania. Sin embargo, nosotros acá en Polco nos enfocamos principalmente en este grupo que es la parte de productos e instrumentos. ¿Por qué nos enfocamos en esto principalmente? Igual, desde sus inicios, esta línea de producto de Berghoff también cuenta con más de 50 años de experiencia y ofrece una experiencia bastante alta en la fabricación de sistemas de digestión por microondas y reactores. Y no solo eso, sino que también esta empresa se caracteriza por ofrecer productos bastante robustos y que dan un aporte de seguridad en el laboratorio, conociendo que en este caso trabajamos con presiones y temperaturas que obviamente pueden incrementar un poco lo que es o disminuir o causar problemas en la seguridad en el laboratorio. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, aquí le muestro lo que es la agenda o el contenido de este webinar.
Inicialmente vamos a revisar un poco lo que es el objetivo o para qué usamos nosotros la digestión ácida. Posteriormente vamos a ahondar un poco sobre los diferentes métodos de digestión que existen en la actualidad, pero dando como mayor fuerza al que usamos actualmente, o la mayoría usamos, que es el método de digestión por microondas. Revisamos un poco también lo que es la química de la digestión ácida. Vamos también a ver qué aplicaciones o normas importantes podemos trabajar con este tipo de tecnología. Y ya para finalizar, qué soluciones de parte de Porco podemos ofrecer para este tipo de aplicación. Listo, entonces aquí iniciando lo que es los objetivos de la digestión ácida. Antes de conversar un poco sobre lo los objetivos de la digestión, es importante conocer o saber qué es la digestión. Si nos vamos a un concepto bastante básico, podemos decir que es un método preliminar en el análisis cuantitativo de elementos de diferentes matrices para luego ser medidos en técnicas espectroscópicas. A manera de resumen, es un pretratamiento que hago yo a mi muestra para poderla colocar en solución y así pasarla a mi equipo de absorción atómica, ICP óptico, ICP masa y cualquier otra técnica espectroscópica donde yo pueda analizar mi muestra. ¿Cuál es el objetivo de la digestión? Y se los coloco. Destrucción completa de la matriz para así evitar interferencias en análisis posteriores. Evitar la pérdida de elementos volátiles que pueden ser de interés para mi análisis, una descomposición completa y concentración de los elementos de interés y transferir el analito de interés a una solución para que pueda ser analizado en una técnica analítica. Eso es importante. Todo esto se resume en un pretratamiento que debo hacer yo para garantizar la disolución total de mis muestras y así pasarlo a mi equipo para su posterior análisis. En cuanto, y todos los que están en el laboratorio, conocemos que, que lo más importante que uno tiene en el laboratorio es el tiempo. Entonces, por eso es que debemos manejar muy bien el tiempo en nuestro laboratorio. Y sabemos que lo que es la preparación de las muestras es un paso o es el paso que más consume tiempo en el laboratorio. Aquí vemos una gráfica, un ejemplo de gráfica. Todo esto es la preparación de la muestra, la recolección de la muestra, el manejo de la data y el análisis. Se puede decir que el paso más corto, porque lo hacemos la mayoría de las veces con un equipo ya especializado, es el análisis como tal de la muestra. Pero todo lo que conlleva la preparación es el paso que más demora en el laboratorio. Y es un paso sumamente importante porque si yo tengo una buena preparación de muestras, yo puedo garantizar que mi resultado va a ser lo más confiable eh, al momento de analizarlo. O sea, si yo cometo una falla o un error en el momento de preparar, o sí, de preparar mi muestra, obviamente ese error lo voy a ir arrastrando y cuando yo voy a hacer mi análisis a través de mi equipo, ese error se me va a ver reflejado allí y voy a tener resultados no tan reales. Entonces, por eso es importante este paso de la preparación de la muestra. Importante acá que existe la tecnología, y ya muchos la conocen, que podemos hacer ese proceso de digestión a través de sistema de digestión por microondas. Aquí vemos unos ejemplos de diferentes matrices o diferentes muestras y vemos la comparación del tiempo que gastamos nosotros para hacer la digestión de la muestra. Aquí vemos lo que está como en grisecito oscuro, es cuando lo hacemos por plancha de calentamiento. En rojito es cuando lo hacemos por recipientes cerrados, con bloques de digestión. Y en verdecito es cuando trabajamos con microondas. Entonces ya aquí vemos que para todas las matrices, todas las muestras que están dando acá de ejemplo, el tiempo en horas se reduce dramáticamente y obviamente eso se traduce en mayor eficiencia en el laboratorio. Hay algunos casos, incluso donde se han estado haciendo algunas demostraciones con el equipo, clientes que demoraban 10, 12 horas, hasta 18 horas haciendo digestión abierta, que sería esta que está acá.
con el equipo de microondas han logrado hacer la digestión en 40 minutos. Entonces, eso obviamente se traduce en una mayor eficiencia y resultados más rápidos para el cliente. A manera de resumen, esto es lo que ocurre. Muchos de ustedes obviamente ya conocen esto al pie de la letra. Tenemos la muestra, cualquier tipo de muestra que queramos analizar, ambiente, alimentos, farma, química, petroquímica, entre otros. Viene lo que es el proceso de preparación de la muestra, ya sea por bloque de calentamiento, digestión por microondas, digestión abierta. ¿Ok? Aquí ya preparamos la muestra, dejamos en solución para luego pasarla a nuestra técnica o nuestro equipo de espectroscopía atómica, ICP óptico, masa o asociación atómica, y así da un resultado, un ejemplo de los metales que podamos tener en esa muestra. Entonces, lo que es el paso a paso, tomando en cuenta obviamente y repitiendo, si cometemos un error acá o no hacemos un proceso de digestión de la mejor manera, todos los resultados que demos acá van a ir siempre de la mano con un error. Por eso este paso es bastante importante y delicado cuando queremos analizar en este tipo de equipos. Y más si vamos a analizar concentraciones a nivel de traza, que obviamente ahí sí se ve mucho más afectado el resultado. Dentro de los métodos de digestión hay tres, se puede decir, conocidos dependiendo del tipo de reactivos que yo utilice. Si yo voy a hacer una digestión usando un sólido, ahí lo que ocurre es hacemos como una fusión y utilizamos un horno mufla para hacer ese proceso de digestión. Si yo voy a utilizar un gas para hacer mi proceso de digestión, ahí lo que ocurre con mi muestra es una combustión y todo se hace a través de un horno mufla o un horno de combustión. ¿Ok? Pero lo que nos interesa, que es lo que más se ve en el laboratorio, es cuando hacemos procesos de digestión con líquidos, principalmente ácidos, lo llamamos digestión ácida. Este proceso de digestión ácida lo podemos hacer de dos formas: con recipiente abierto o digestión abierta o digestión cerrada. ¿Qué métodos usamos en cada uno de los casos? Utilizamos un calentamiento por convección, por conexión o radiación por microondas. Eso es lo que vamos a revisar ahora en detalle y ver por qué una técnica es mejor que la otra. Cuando trabajamos, como les dije, vamos a andar un poco más sobre la digestión con líquidos. Cuando hablamos de digestión con líquidos, dijimos que podemos hacer digestión abierta o cerrada. Aquí la mayoría de las veces, y muchos de ustedes ya conocen, en cuanto a los reactivos se trabajan con ácidos, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, con bases, que son hidróxidos, y con elementos oxidantes, y principalmente el peróxido, perdón, y reductores. ¿Ok? ¿Qué usar en cada uno de los casos? Lo vamos a ver más adelante en la química de la digestión ácida, pero principalmente depende de la muestra que tenga, qué matriz tenga y qué quiero analizar. ¿Ok? ¿Qué desventaja tiene esta tecnología de digestión ácida, ya sea abierta o cerrada? Que es importante contar para este procedimiento con reactivos de alta pureza. Y aquí volvemos a lo que le comentaba anteriormente, que es repetitivo. Si contamos con reactivos de baja pureza, obviamente vamos a tener una contaminación y eso se va a ver reflejado en mi resultado. ¿Ok? Es importantísimo siempre contar con reactivos de alta pureza. Cuando hablamos de digestión en recipientes o digestión ácida abierta, aquí es importante hablar acerca de las ventajas y desventajas. Ventajas: configuración bastante sencilla. Yo he visto mucho esto en muchos laboratorios. Es bastante sencillo, bastante engorroso, pero es sencillo. Es muy complicado en cuanto a la seguridad. Y otra ventaja que tiene es que puedo trabajar con gran cantidad de muestras. Cuando uno ve esto en el laboratorio, eso va obviamente en una campana de extracción. Ellos colocan los beakers con su muestra, la mezcla de ácidos o el ácido, pero obviamente, ¿qué me trae negativo este tipo de procedimiento? Puedo obtener contaminación bajo esta metodología, a pesar de que utilizo vidrios de reloj acá arriba, puedo perder o se pierden
analitos volátiles que pueden ser de interés para mis resultados. Los tiempos de digestión son largos, repito, desde 2 horas hasta 18 horas en algunos casos, dependiendo de la muestra que tenga. Yo nada más puedo obtener altas temperaturas con ácido sulfúrico y obviamente bajo esta metodología que tengo acá, yo necesito tener un monitoreo constante. Obviamente después que pasa un tiempo que ya tengo mi metodología ya plasmada, yo digo, coloco mis beaker, coloco mi muestra, mi ácido, lo dejo ahí por 30 minutos, reviso que no esté seco, voy viendo, o sea, pero siempre lleva como un monitoreo constante para evitar cualquier problema, ya sea de seguridad o que se me seque toda la muestra acá. Entonces, por eso es importante estar muy pendiente de eso. Una técnica bastante buena, bastante usada, pero vemos que tiene algunas desventajas importantes. Cuando hablamos ya de digestión ácida cerrada, aquí vemos que tiene muchas ventajas, que tengo la posibilidad de trabajar a alta temperatura sin ningún riesgo en el laboratorio, ya está todo cerrado dentro del equipo, puedo trabajar a altas presiones y obviamente estas dos combinadas me aumentan lo que es la solubilidad de mi muestra, entonces obtengo el proceso de digestión mucho más estable o más certero. Aquí yo, obviamente, con la limpieza que uno le hace a todos los recipientes de digestión, es importante, pero aquí se garantiza que no se tiene contaminación en todo ese proceso de digestión. Hay muy poca pérdida de analito. Es importante para aquellos casos donde yo voy a analizar compuestos volátiles de interés. Y en este caso, yo puedo trabajar igual a altas temperaturas, altas presiones y con mezclas de ácidos o ácidos solos muy sencillas, que no son tan complicados lo que es el manejo en cuanto a la seguridad. Obviamente todos son riesgosos, pero la diferencia de trabajar ácido clorhídrico, ácido nítrico con ácido sulfúrico, entonces ahí tú dices, no, me prefiero trabajar con esta metodología que logro alta temperatura y logro una digestión completa de mi muestra. ¿Qué desventaja se tiene cuando se trabaja con digestión ácida cerrada? Obviamente, tengo una limitante en cuanto al peso o en cuanto a la cantidad de muestra que yo puedo utilizar. Porque los recipientes de digestión tienen un volumen específico, hay diferentes dependiendo de los vasos que utilicen, pero si yo trabajo con mucho volumen dentro de recipiente, puedo crear una sobrepresión dentro del recipiente y no se recomienda para ese tipo de casos. Entonces, esa es la principal limitante que manejamos cuando estamos trabajando con digestión cerrada. En cuanto a la descripción general de los métodos de digestión en recipiente cerrado, ahí también tenemos como una variante, tenemos dos opciones que es importante recalcar acá. Podemos hacer digestión cerrada en recipientes de acero, ¿ok? En donde el calentamiento no lo hago a través de radiación microondas, sino calentamiento por bloques de calentamiento, ¿ok? Entonces, obviamente, puedo tener altas temperaturas, pero el calentamiento es muy lento, porque es por conducción o por convección. Entonces, ahí sí puedo lograr alta temperatura, pero en cuánto tiempo yo puedo llegar a 250, 300 grados centígrados. Entonces, eso es una desventaja que tenemos allí. Bajo rendimiento de muestra. Aquí, como le comentaba, tiempos de digestión bastante largos, más que todo por el tiempo de calentamiento y posteriormente también el tiempo de enfriamiento. Cuando estamos trabajando con este tipo de productos, hay que tomar en cuenta también cuánto tiempo se tarda o se demora en enfriar el vasito para poder sacar la muestra. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que a veces no lo revisan o no se habla cuando se ofrecen algún tipo de tecnología. Y algo muy ventajoso de este tipo de metodología, que es por bloque de calentamiento, que puedo trabajar con altas cantidades de muestras. Entonces, ahí la idea es revisar qué metodología estoy usando, qué quiero determinar, qué cantidad de muestras tengo para saber por cuál metodología me voy. Y cuando trabajamos por digestión por microondas, entonces aquí a diferencia tenemos un calentamiento bastante rápido y puedo llegar a altas temperaturas, que ya es por radiación de microondas. El calentamiento es un poco diferente, más adelante lo vamos a revisar.
tengo un alto rendimiento de la muestra. Aquí ya en lo que es la digestión, como es focalizada, ya el proceso de digestión es mucho más versátil. El tiempo de digestión es reducido. Aquí repito, tanto el tiempo de calentamiento como el tiempo de enfriamiento, porque en la mayoría de los equipos cuentan con sistemas de enfriamiento, uno más rápido que otro, pero tengo una limitante, como bien le comentaba, que nada más puedo trabajar con peso reducido. Sin embargo, las notas de aplicaciones que avalan todo este tipo de tecnología funcionan bastante bien. Hay muchos clientes que han trabajado con esta tecnología en microondas y saben que con bajo peso pueden obtener muy buenos resultados. ¿Qué diferencia existe o qué en la comparación de los diferentes tipos de calentamiento? Tenemos lo que es el calentamiento convencional, que puede ser por conducción o por convección, y calentamiento de microondas, que es el que trabaja con los equipos como tal para hacer digestión por microondas. Como ustedes ven acá, es un mapa de calor de la superficie del recipiente de digestión. Cuando hago calentamiento por convección o por conducción, el calentamiento convencional, que es por un bloque de calentamiento. Aquí vemos que el calentamiento no es uniforme en todas las áreas del recipiente de digestión. Suponiendo que acá abajo está la muestra, primero se calienta superficialmente y después se va calentando por convección o por conducción internamente ya mi muestra. Entonces, bueno, aquí dice calentamiento superficial, es un poco más lento, que ya lo habíamos hablado, es superficial y es no selectivo. Cuando hablamos de mi calentamiento por microondas ya es por radiación. O sea, acá ocurre dos parámetros importantes, que es además del calentamiento que se genera por la radiación de microondas, internamente entre la molécula hay un acoplamiento energético y un acoplamiento a nivel molecular que me permite hacer un calentamiento más focalizado o más selectivo de mi muestra. Aquí pueden ver que el calentamiento ya no es directamente en el tubo de digestión o en los vasos de digestión, sino que ya va un poco mayor directamente a donde me muestra. Es decir, es más focalizado, es más selectivo. ¿Ok? Por eso es importantísimo ver lo que son los tiempos para cada uno de los casos. ¿Qué ocurre internamente? Para darle un poco más de detalle sin aburrirlos mucho en cuanto a la física, es esto que está acá. Yo tengo mi muestra dentro de mi recipiente de digestión, tengo mi radiación de microondas y tengo dos interacciones, una rotación dipolo de mi muestra, o puede haber, o una conducción iónica, o inclusive ambas, incluso ambas. Entonces, ¿qué ocurre en cada uno de los casos? Esto como información general para que vean el por qué es un poco más centralizado ese calentamiento a través de la radiación por microondas y porque esta metodología o esta técnica ayuda mucho más o nos da más ventaja en cuanto al tiempo y al proceso de digestión. Cuando hablo de molécula dipolo, sabemos que la molécula contiene una parte cargada negativa y una positiva. Entonces, cuando hay una radiación por microondas, cuando tengo yo mi campo de microondas, esas moléculas se alinean con el campo oscilante del microondas. ¿Ok? Ese momento de alineación o esa rotación que ocurre por esa alineación con el campo de microondas hace que haya fricción entre cada una de las moléculas y aumenta lo que es la energía térmica. Entonces ahí vemos que el por qué cuando vimos la imagen anterior, el calentamiento es más centralizado directamente en la muestra y no en el recipiente de digestión. Por eso es que es mayor el calentamiento allí y es más estable. Cuando hablamos de iones, si tengo partículas cargadas, estas oscilan en el campo de influencia del campo del microondas y se empiezan a oscilar, a mover, y ese oscilamiento, o ese, en el momento de que oscilan, hace que choquen entre sí o choquen entre las moléculas vecinas y también se genera energía térmica. Entonces, por eso también es que esa energía o ese calentamiento es enfocado directamente en la muestra. Obviamente, como dije, se calienta el recipiente de digestión, pero la radiación se centraliza principalmente en la muestra de interés. Aquí es importante que vemos un ejemplo acá. Cuando estamos trabajando soluciones blancos y la muestra como tal, las muestras
o la solución blanca, perdón, absorbe menos energía que las muestras, por lo tanto, alcanza temperaturas más bajas. Si hacemos un experimento, eso lo pueden ver en cualquier equipo de microondas, si hacemos un experimento y colocamos blanco y muestra, cuando vemos el diagrama de calentamiento que me da mi software o mi pantalla del equipo, siempre vamos a ver, obviamente, que el blanco va a tener una temperatura mucho más baja, ¿ok? Pero eso igual es por las interacciones que ocurren internamente dentro de la molécula. Como información general de lo que ocurre allí, para que lo tengan allí presente. En cuanto a la interacción del material con la radiación microondas, esto es muy importante también tenerlo en cuenta y el por qué cuando trabajamos con equipos microondas es necesario e importante trabajar con el material adecuado para ese tipo de análisis. Si nosotros tenemos algún material o un conductor, cuando viene alguna radiación microondas, obviamente ocurre un proceso de reflexión y no ocurre nada en mi muestra. Entonces, por eso muchas veces cuando trabajamos con conductores, como son los recipientes metálicos para los bloques de digestión, el calentamiento no puede ser por microondas, sino por conducción o por convección. ¿Ok? Cuando trabajamos con dieléctrico, aquí lo que ocurre es una absorción de la radiación y eso se queda allí. Entonces no se recomienda para trabajar con microondas. ¿Con qué se trabaja o con qué material se trabaja o se recomienda trabajar en microondas? Con elementos aislantes, teflón, cuarzo, vidrio y la mayoría de los recipientes de digestión que se consiguen son estos tres. Obviamente va de la mano también saber qué tipo de teflón o cómo es el proceso de construcción de los vasos de digestión para ver qué cantidad de radiación puede aguantar. Entonces ahí va de la mano de cada fabricante cómo interactúa. Cuando tenemos elementos aislantes, ahí lo que ocurre es un proceso de transmisión y aquí dentro ocurre lo que ya conversamos hace ratito. Esto es más que todo como la física, por así decirlo, de lo que ocurre internamente en cada uno en el proceso de digestión por microondas. En cuanto a la química de digestión ácida, ya los que trabajan con este tipo de tecnología, aquí sí ya creo que conocen mucho más que yo. Tenemos diferentes tipos, ¿ok? Tenemos lo que son oxidantes, que es ácido nítrico, en este caso ácido nítrico cuando se utiliza, metales que no reaccionan con ácido clorhídrico y para sustancias orgánicas, principalmente, ¿ok? Puedo trabajar con peróxido, que es un elemento altamente oxidante y se usa frecuentemente en conjunto con el ácido nítrico para acelerar lo que es el proceso de digestión. Hay muchas aplicaciones que utilizan esta mezcla, bastante interesante. También tenemos ácido clorhídrico, o sea, dependiendo, obviamente, como les dije, esto es un ejemplo de lo que se maneja principalmente. Tenemos también lo que son compuestos no oxidantes, ácido fluorhídrico, se usa mucho en la parte de suelos, minerales, porque me permite la descomposición del sílice, silicatos y como le dije aquí, se utiliza para digestión de minerales, menas, suelos, piedras y plantas. ¿Ok? Aquí está el ácido clorhídrico, disuelve las sales de ácidos más débiles, carbonato, fosfato, borato, y se utiliza en la digestión de aleaciones de hierro. Tenemos ácido sulfúrico para sulfatos insolubles y se utiliza mucho en lo que es aplicaciones de polímeros, de plástico, para deshidratación de materiales orgánicos. Y de igual forma también podemos usar mezclas. Ácido nítrico con ácido clorhídrico, que es el agua reja en la proporción. Ácido nítrico con un peróxido para aumentar lo que es el proceso de digestión. Ahí va a depender obviamente de las muestras que tenga, como le dije, y de lo que yo quiero disolver o digestar, por así decirlo. Entonces, aquí es importante recordar que existen muchas combinaciones, existen muchos reactivos, pero de parte de Polco contamos también con muchas notas de aplicaciones directamente del fabricante que usamos como base para varias metodologías. Igual la podemos revisar y cualquier duda, cualquier apoyo que requieran, ahí con muchísimo gusto le colaboramos. Aquí ya para aplicaciones, hay muchas aplicaciones, le voy a colocar acá como las más importantes. Entonces, para lo que es el área ambiental y geología, directamente desde el fabricante o de Polco también contamos
notas de aplicaciones y bastante importantes que cumplen varias metodologías o normas. Por ejemplo, para el caso de las aguas residuales, con la EPA 3015A o con la DIN ISO 15587. Para muestras acuosas en general, la EPA 3015A. Para suelos, según la EPA 3051A. Para sedimentos, para emisiones y material particulado, esto más que todo para la parte ambiental de los filtros que se utilizan para la determinación de contaminantes o material particulado en el aire. Entonces, estos filtros, bajo esta normativa, uno después que hace el muestreo, uno lo que hace es agarrar el filtrico, lo coloca dentro del recipiente de digestión y hace ya lo que es el proceso de digestión para su posterior análisis por alguna técnica espectroscópica. Estas las tenemos ya bastante definidas y también tenemos como adicional fertilizante, plantas, rocas, entre otros. ¿Ok? Hay muchísimas, si les interesa alguna en particular, ahí puede contar con nosotros para hablar un poco acerca de metodología. Yo siempre he dicho que todas las notas de aplicaciones que nos da el fabricante no son 100% que no vamos a seguir a pie de la letra como una receta de cocina. Yo siempre he dicho que son como la base, porque todas las muestras son diferentes. Y he visto o he tenido ejemplos directamente con nuestro equipo que nos basamos en esa nota de aplicación, hacemos algunas modificaciones en cuanto a cantidad de ácido, en cuanto a las rampas de calentamiento, y se obtienen resultados mucho mejores de lo que se da en la nota de aplicación. Pero es un punto de inicio bastante interesante para trabajar sobre nuestras aplicaciones. En cuanto a alimentos, aquí contamos con la parte de alimento animal, aceites, carnes, pollos, frutas, arroz, harina, pescados, leche, queso, cacao, café, entre otros. Tenemos aplicaciones para todas esas y mucho más, pero tampoco le iba a llenar de aplicaciones. Para el caso de Farma y Cosmética, lo que se vio el boom en su momento de cannabis, tabletas y polos para gripe, aspirinas, analgésicos, vitaminas, sangre, tejido, cabello, cremas, protectores solares, champú, jabones, talcos. Donde yo quiera hacer algún proceso de digestión, también tengo otras aplicaciones especializadas para ese tipo de muestras. Y para tecnología y química, petroquímica, óxidos, carbones, metales, cementos, cerámica, aleaciones, minerales, que es una aplicación bastante complicada por las condiciones con las que se trabaja. En estos momentos, como información general, se está trabajando ahorita con nuestro equipo en una metodología o adaptando una metodología para este tipo de muestras minerales, porque se hace de una forma en particular. Entonces ahí vemos bajo unos parámetros normales no se tiene un proceso de digestión completa y estamos trabajando ya para mejorar esa digestión con nuestro equipo. También manejamos lo que es petróleo, diésel, aceites, entre otros. Aquí es importante mencionarles, como les dije, esto es como las principales aplicaciones y no está de más mencionarle que actualmente contamos con un equipo para hacer demostraciones. Si ustedes quieren hacer algún tipo de análisis con nuestro equipo, ahí con muchísimo gusto y sin compromiso podemos hacer la demostración en su laboratorio, ya con sus muestras reales. Ya hemos hecho algunos ejercicios con algunos clientes y de verdad que les ha parecido bastante interesante, más que todo por los tiempos de digestión y la facilidad de trabajo con el equipo. Así que cualquier demo que ustedes quieran, con muchísimo gusto, lo colocan en el chat y lo podemos organizar sin ningún compromiso. Ahora bien, en cuanto a qué tiene Polco en el portafolio para este tipo de tecnología, ya es como información general de la marca. Polco cuenta, como les dije, de la marca Berghoff, que son especialistas en los equipos para digestión por microondas. Cuenta con diferentes modelos, especialmente dos. Entonces tenemos lo que es el modelo de entrada. Este es un equipo bastante sencillo y se utiliza para análisis de rutina, academia o análisis de rutina. La geometría es rectangular, como lo ven acá, como la mayoría de lo que vemos en el mercado. Aquí más adelante vamos a ver
ver la importancia de esta geometría. Este equipo como tal viene con su pantalla táctil de 7 pulgadas, viene con 15 métodos precargados y posibilidad obviamente de hacer nuevos o crear nuevos métodos. La apertura de este horno es frontal, como un microondas convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que hacer la carga de mi rotor por fuera, y una vez que ya tengo todas mis muestras acá en mi recipiente, tengo que cargar el rotor para introducirlos dentro del equipo. Viene como opcional sistema de extracción y enfriamiento para mejorar lo que es el tiempo de enfriamiento de las muestras. Todos los recipientes son de teflón modificado de alta calidad. Aquí es importante recalcar que yo le comentaba al inicio que Verjo cuenta con un subgrupo. Uno de los subgrupos del grupo Verjo como tal es una fábrica de polímeros o de teflón. Entonces ellos mismos hacen los recipientes de digestión, y Verhoff garantiza mínimo 5 años de uso de esos recipientes de digestión, por lo que en este caso estos recipientes de digestión no serían un consumible del equipo, sino ya a futuro. Incluso hay casos que tienen más de 10 años trabajando con el mismo recipiente de digestión, obviamente con su proceso de limpieza que se le hace siempre para evitar cualquier tipo de contaminación. Este equipo cuenta con sensor de temperatura del recipiente, esto más que todo por seguridad. En caso de algún sobrecalentamiento que detecte el equipo, inmediatamente hace shutdown o se apaga, pero es como una medida de seguridad. Y este equipo en particular nada más cuenta con 2 rotores. ¿Ok? Entonces, por eso digo que es un equipo como para análisis de rutina. Cuenta con un rotor de 10 posiciones de 60 mililitros cada vasito. ¿Ok? Y la opción, cuando trabajamos con poca cantidad de muestra, un rotor de 24 posiciones, pero de cuarzo. Por otro lado, manejamos lo que es el SPER, el Speedway SPER. Este es el equipo que tenemos para hacer demostraciones. Ahí les repito, si quieren hacer una demostración sin compromiso, lo podemos hacer. Así aprovechan también y hacen si hacen digestión abierta, pueden aprovechar esos 2, 3 días con el equipo para sacar todas las muestras del mes sin ningún problema. Ya nos ha pasado. Este es el equipo tope de línea de la marca Verhoff. Acá la geometría, como ven, es circular. ¿Porque Verhoff trabajó con una geometría circular? Ellos vieron si el rotor es redondo. Ellos hicieron un estudio de la temperatura en el interior del equipo y vieron que la geometría circular hace que el calentamiento por radiación microondas sea más parejo, o sí, más parejo en cada uno de los recipientes, que cuando trabajamos con geometría cuadrada o rectangular. Entonces, por eso es que este equipo, el calentamiento es mucho más parejo en todos los recipientes de digestión. Importante porque eso obviamente te genera resultados más confiables. También viene con su pantalla táctil de 7 pulgadas, con 25 métodos precargados y la posibilidad de crear nuevas metodologías. Acá la apertura es superior, un punto también importante porque el rotor está adentro, obviamente lo puedo sacar, pero casi siempre se mantiene adentro, y yo coloco los recipientes de digestión uno a uno. Entonces, en ese caso, tengo 2 puntos importantes. No tengo que estar cargando rotores pesados. Y segundo, en cuanto a la seguridad, en caso tal, siendo profeta del desastre, que ocurra una explosión dentro del equipo por una sobrepresión, que muy difícilmente pase, porque cuenta con sensores, pero en caso tal de que ocurra alguna explosión, no sale dentro del equipo, se queda acá. No la puerta abre hacia afuera, sino que se queda allí porque esta puerta es giratoria. Entonces ahí tenemos ese punto también ahí de seguridad para el laboratorio. Los recipientes siguen siendo los mismos, de alta calidad de teflón modificado. Contamos con un sistema de neutralización de vapores ácidos, que es el que está acá. Todos los ácidos que se generan internamente, el sistema siempre está en constante extracción de los gases. Acá son neutralizados con piedra caliza y luego van hacia el sistema de extracción. Tenemos la opción de sistema de extracción adicional y enfriamiento. Y para los clientes que requieren cumplimiento CFR 21, contamos con un paquete Pharma para que cumpla con esa normativa. Para este caso contamos con 5 rotores, es un poco más versátil. Importante acá que en caso tal de que el cliente compre un rotor y a futuro quiere otro, lo puede comprar y adaptar. No es necesario estar comprando otro equipo. Entonces aquí contamos con rotores de 12 posiciones, perdón, con vasitos de 60 mililitros, rotor de 12 posiciones con vasos de digestión de 100 mililitros.
Contamos con un rotor especial para altas presiones, para muestras difíciles, que es de 8 posiciones, son un poquito más gruesos, que aguantan mayor presión, hasta 100 bar de presión y 100 mililitros de capacidad. Y lo nuevo, importante acá, que estos tres que están acá trabajan como sistema de seguridad, unos discos de ruptura para lo que es la parte de sobrepresiones. Y el nuevo rotor, bueno, relativamente nuevo, TS85, contamos con dos opciones, de 16 posiciones o de 32 posiciones. Entonces acá este tipo de lo que es el manejo de la presión se hace por venteo y resellado. Cuando hay una sobrepresión, inmediatamente él libera la presión y se vuelve a sellar. Entonces estos son los nuevos. Para hacer la demostración o el equipo demo que tenemos en Polco, tenemos un rotor TS85 de 16 posiciones, que es el que usamos normalmente, y tenemos la posibilidad de hacer también demo con el rotor de AP60, que son los de 60 posiciones, con disco de ruptura. Ya para ir finalizando, también contamos obviamente con lo que son los bloques de digestión. O sea, contamos con todo lo necesario para lo que es el proceso de digestión ácida cerrada. Acá son soluciones bastante sencillas. En lo que es el manejo de estos recipientes son bastante sencillos. La digestión de cualquier tipo de muestra, porque obviamente aquí podemos llegar a altas presiones, altas temperaturas. Ya sabemos la limitante del tiempo cuando trabajamos con el bloque de calentamiento. Y la operación es bastante fácil y segura. Aquí contamos con estos recipientes actualmente. Son recipientes de 50 mililitros o de 250 mililitros. ¿Ok? Y podemos trabajar con bloques de calentamiento de 4, de 6 o de 12, dependiendo. Todo el manejo o todo el control se hace directamente a través de este dispositivo que está acá, o lo manejo directamente por acá. Hago mi calentamiento manual con mi perilla para ajustarlo. Y finalmente, como un plus que también maneja Verjo, para aquellos clientes que quieren recuperar los ácidos usados en el proceso de digestión, manejamos con un purificador de ácido bastante sencillo y robusto, que la calefacción, el calentamiento se hace a través de una lámpara infrarroja sin contacto, que va en la parte inferior. Acá se coloca el ácido. Todo el material de esto es con teflón. No hay ningún tipo de parte metálica que se puedan corroer, obviamente por el uso de los ácidos. No hay ningún tipo de pantalla que también se pueda dañar por el uso de los ácidos. Obviamente esto se recomienda trabajar en las campanas de extracción. La evaporación se hace bajo el proceso de subebullición, que siempre es 10 o 20 grados por debajo del punto de ebullición, como para evitar contaminación cuando emergen las burbujas en el proceso de ebullición. Y es ideal para la producción de ácidos de alta pureza. Entonces acá contamos los ácidos que podemos trabajar es ácido nítrico, clorhídrico y fluorhídrico. Y aquí vemos, bueno, lo que es las concentraciones, aquí importante lo que es la rata. es- sí, que no está. La rata de evaporación va a depender del tipo de ácido que yo pueda utilizar. Entonces, eso sería como la información general que le teníamos el día de hoy. Y nada, le agradezco mucho nuevamente por su tiempo y nada, cualquier duda, la pueden pasar directamente al chat. Sofía, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Nelson, gracias por compartir todo este conocimiento. Ujú. En el chat justamente hay una pregunta y es que, ¿qué tan eficiente es el control de temperatura teniendo en cuenta que se maneja microondas? Sí. Ahí importante que no sé yo como detalles, porque no era la idea tampoco agobiarlo con información técnica de los equipos, pero en este caso los equipos de Berhoff, lo que comercializamos a través de Polco, cuentan con sensores de temperatura para el recipiente, o sea, un sensor de temperatura para el recipiente de digestión y un sensor de temperatura en la parte inferior para conocer la temperatura de la muestra. Entonces ahí siempre se está manejando un control, o se tiene un control de esa temperatura, tanto de la muestra como del vasito, y dependiendo de la temperatura que yo programe, el equipo de manera independiente va manejando la potencia del magnetrón.
Entonces, en ese caso no tenemos ningún tipo de problema. Gracias. También está la siguiente pregunta. ¿El análisis de carbono orgánico total se ha testeado usando este método? ¿Se tiene referente? No, para caso de aplicaciones con eso, pasa que el carbono orgánico total hay conocida como dos metodologías, una con horno de combustión, que ahí se alcanza temperaturas mucho más elevadas, entonces para este caso, si no hay notas aplicaciones para TOC, no, o sea, yo no he visto. Igual puedo hacer como las consultas en fábrica, pero no he visto ningún tipo de aplicación para TOC como tal, no. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿para el dispositivo de recuperación de ácidos también se tiene demo? Sí, tenemos un demo importantísimo. Si quieres, nos compartes. Ahí tenemos que los datos, creo que los tenemos. Sí, Podemos hacer la llamada para gestionar esa demostración sin ningún problema. En claro que cuanto sí. al grado de pureza, dice que estoy leyendo, el grado de pureza alcanza nuevamente Sí. el ácido recuperado. Sí, obviamente, si yo hago algún proceso de purificación o doble purificación, la concentración va a ser mucho, mucho mejor, pero sí, se tienen muy buenos resultados bajo esa metodología que ellos trabajan con el proceso de subebullición. Entonces tenemos ya un ácido con una muy buena pureza. Repito, fábrica incluso dice, si vas a trabajar, un ejemplo, con ICP masa, donde los rangos pueden llegar hasta partes por trillón o partes por cotillón, dependiendo del ICP masa que se tenga. Ahí se recomienda hacer como una doble purificación del ácido como para garantizar que no tenga ningún tipo de contaminación, pero sí se tiene muy buenos resultados. Incluso le puedo compartir también a la señora Alexandra una tablita que maneja fábrica en donde se habla de la concentración de los diferentes metales una vez que se hace lo que es el proceso de purificación. Gracias, Nelson. También hay una pregunta que menciona, ¿qué eficiencia tendrían los métodos de digestión por microondas para cuantificar metales por técnicas diferentes a las de espectroscopía? Por ejemplo, electroquímicas. Y principalmente las aplicaciones que se tienen es por análisis posterior por espectroscopía. Sin embargo, sería interesante porque ahí lo importante, como se dijo al comienzo de la presentación, mientras mejor sea mi proceso de digestión o disolución de mi muestra, puedo tener mejores resultados. Allí podría tener una mejor respuesta cuando haga análisis por electroquímica, pero de verdad, en este caso yo no he hecho ningún tipo de pruebas y no tengo ninguna demostración por parte de fábrica, pero se puede evaluar a ver cómo resulta y se hace la comparación de diferentes metodologías. Yo he hecho comparaciones, pero utilizando siempre el mismo sistema, un ejemplo, un equipo de asociación atómica, pero diferente tipo de digestión. Eso se ha hecho, pero lo podemos revisar sin ningún problema. Buenos días. ¿A qué se debe la variación de temperatura entre los diferentes tubos de digestión? Pero ya va, déjame entender un poco la pregunta. Estaba un poco también, no, perdóname, esta es otra pregunta adicional. Dice, Sí, déjame ver, porque si estamos hablando por diferentes formas o diferente calentamiento de los tubos de digestión, cuando estamos trabajando por diferentes tipos de radiación, ya va. Algunos tubos alcanzan hasta 10 grados más que otros en una misma digestión. En este caso, la mayoría, por lo menos todos los sensores o las pruebas que se han hecho, ya vi la pregunta de Alexandra, las pruebas que se han hecho o que he hecho directamente yo, los vasos no siempre tienen la misma temperatura. Recuerden que siempre el rotor dentro del microondas, valga la redundancia, va rotando, ¿ok? Se va generando ese calentamiento en cada uno de los recipientes de digestión. Lo ideal es que la temperatura sea muy similar. Una diferencia de 10 grados, si la veo un poquitico elevada, hay que verificar en ese punto si está trabajando con un microondas, eh, que no esté desajustado el rotor, que el rotor esté rodando o rotando, más de redundancia, de la manera correcta y verificar cómo están los sensores
de medición de temperatura de las diferentes muestras y los vasos de digestión, porque lo ideal es que estén lo más cercano posible. Ya 10 grados sí está como un poquitico elevada esa diferencia. Nelson, tenemos la última pregunta que menciona, ¿se puede emplear esta metodología para la determinación de aluminio residual por absorción atómica, rango de aplicación? Eh, Tengo que verificar notas de aplicaciones. Esa es Luisa. Ah, Luisa, ya sé de dónde es Luisa. Si quiere la podemos revisar, Luisa. Yo voy a hacer las consultas porque sé que hay una metodología en particular para la determinación o sea, del aluminio residual. Pero déjame hacer las consultas bien para darte una respuesta más certera, porque igual ustedes lo determinan por asociación atómica. Entonces ahí sería cuestión de ver cómo hacemos ese proceso de gestión y ver qué otras aplicaciones podemos adaptar para esa metodología. Ahí ya voy a revisar bien y te doy respuesta sin ningún problema personalmente. A ver, nos dice, ¿cuál es la potencia máxima del microondas y esta se puede variar? Sí, como vieron, tenemos dos modelos. Tenemos un modelo que es el nivel de entrada, ese cuenta con un solo magnetrón y alcanza hasta 1000 vatios de potencia. Y sí, efectivamente se puede variar. Uno al momento de montar la aplicación puede ajustar la potencia máxima que puede trabajar el magnetrón. Y el equipo tope de línea tiene dos magnetrones de 1000 para un total de 2000 vatios de potencia. Igual se puede modificar, uno coloca que trabaje al 80%, al 70%, y el equipo, como le dije, en caso tal de algún sobrecalentamiento, que no vea algo parejo en cuanto a la temperatura, él se encarga de hacerlo solo, lo que es el ajuste de la potencia del magnetrón. Gracias, Nelson. Y la última pregunta es rangos de precios en dólares de los microondas y de los bloques. Te lo tengo en pesos. Microondas, podemos, dependiendo, no voy a acomodar mucho detalle para no hacerlo más largo, pero desde el nivel de entrada, que es el equipo, el entry, puede estar desde los 90 millones, 95 millones, y el equipo tope de línea con el rotor más amplio, que es el de 32 posiciones, puede estar llegando hasta los 280, 300 millones, dependiendo. Ahí es importante saber qué rotor todos esos precios antes de IVA, qué rotor vamos a usar y ya dependiendo del rotor ya uno maneja un rango de precios, pero está más o menos por allí. El equipo microondas Speedway Spare, el más comercializado, está alrededor de unos 150, 160 millones antes de IVA. Bueno, Nelson, pues hemos terminado ya la sesión de preguntas. Muchísimas gracias por compartir esta información de gran interés para todas las personas que se unieron a nuestro webinar el día de hoy. Gracias también a todos nuestros usuarios, a los clientes que estuvieron participando en esta jornada tecnocientífica, que también pues mostraron su interés con estas preguntas y la permanencia de principio a fin en este espacio. Les damos las gracias nuevamente, los invitamos a que estén muy atentos a las siguientes reuniones que tendremos abordando diferentes técnicas, diferente información acerca de las marcas que nosotros manejamos de manera exclusiva y bueno, que nos visiten en nuestra página web, la cual la voy a dejar aquí en el chat, polco.com.co, la cual van a poder encontrar pues las marcas que manejamos, sus aplicaciones y información muy relevante para ustedes. Inclusive este tipo de actividades van a quedar ahí consignadas donde van a poder pues repasar toda la información que vimos el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes y los esperamos en una próxima oportunidad. Sí, muchísimas gracias de verdad a todos por su asistencia. Allí, como le comentaba, si requieren algún tipo de demostración con nuestros equipos, estamos totalmente a la orden. Puede escribirme allí al celular que aparece en la pantalla o al correo electrónico o directamente a nuestras redes y la podemos gestionar. Hacemos demostraciones a nivel nacional. Entonces, estamos allá a la orden para lo que necesiten. Gracias. Gracias, Nelson, y gracias a todos.